de cómo analizar el contexto historiográfico. Tercero, en el estudio historiográfico se omite el contexto de clase en el estudio de los procesos independentistas y se omite el papel de las clases sociales en los estudios, en la educación básica y secundaria, ¿no? No se habla, se habla simplemente desde los patricios, desde los héroes, es decir, que hay un entorno épico por el cual se maneja la historia, ¿no? Como cuarto punto, los procesos de independencia supusieron el triunfo del Estado-Nación en las nuevas repúblicas americanas. ¿Esto qué condujo? Que se realice el triunfo frente al antiguo régimen de la monarquía absoluta en aquel momento. Por eso que estos procesos están inscritos desde el último tercio del siglo XVIII hasta los años 70 del siglo XIX, si tratamos nosotros de incluir también en este contexto al papel que se da en Europa con países como regiones como Italia y Alemania. Un séptimo punto que me parece muy interesante es la cuestión étnica y racial, que ha sido ignorada desde la historiografía oficial. ¿Qué entendemos nosotros como historiografía oficial? La historiografía comprendida o desarrollada o reflexionada desde las instancias del gobierno nacional, desde los gobiernos seccionales como alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, etcétera, y además las instituciones culturales que están adscritas a los gobiernos nacionales o los gobiernos seccionales. Desde ahí se ha venido generando un hilo conductor que ha analizado la historia solamente desde un solo contexto social y también solamente ha logrado reflexionarla desde una posibilidad que tiene un contenido ya de clase. El octavo punto que considero muy pertinente es que la incorporación del debate étnico, racial y de clase en los estudios historiográficos solo ha sido posible a través de la renovación historiográfica. Es decir, por la influencia que ha tenido la historia en las últimas décadas, por el papel de las ciencias sociales en América Latina, desde el pensamiento crítico, desde la antropología, desde la sociología, desde la politología o desde la propia historia cultural. Eso ha posibilitado a que se abra un gran cúmulo que ha creado nuevas condiciones de reflexión frente a los hechos históricos que se han venido generando en nuestro continente. Y como noveno punto, no es lo mismo el análisis histórico de una determinada comunidad indígena desde el plano de la historia que desde la antropología o la cultura desde el campo histórico, obviamente, ¿no? Todo esto que ha hecho, ha promovido un plano más amplio y diverso, posicionando nuevas perspectivas históricas diferentes que promueven otro tipo de conclusiones diferentes. Y frente a eso, bueno, vamos analizando los primeros años del siglo XIX. ¿Cuál es la situación que enfrenta América Latina? Nuestro continente encontramos dos grandes espacios geográficos y políticamente en dominación. Un primer espacio que es bajo el dominio portugués, que es más o menos lo que actualmente es la República de Brasil, y otro bajo el dominio español, que corresponde a Hispanoamérica, ¿no? El territorio español para inicio del siglo XIX se dividía en 4 virreinatos: el virreinato de Nueva Granada, de Perú, de Nueva España y Río de la Plata. Y cada uno de estos 4 virreinatos tenían un virrey y además 4 capitanías generales, ¿no? Comprendidas entre Guatemala, Cuba, Venezuela y Chile, que eran dirigidas por un capitán general, obviamente, ¿no? Junto a ello se encontraban las intendencias, cuyo fin era mantener el control de los ingresos reales y el abastecimiento de los ejércitos. Además, existían las audiencias, ¿no? Las que siempre los leemos en los libros de historia. ¿Cuál es el papel de las audiencias? Su papel era de que era el ejercicio de la justicia. Y por último, el papel de los obispados y arzobispados, que caracterizaban la dimensión simbólica de la religiosidad, es decir, el papel de la religión en la construcción, en el dominio en el componente administrativo del Estado en aquel momento. Todo este entramado administrativo estaba en manos peninsulares, siendo sumamente escasa la presencia de criollos. ¿Y qué entendemos por criollos? Personas nacidas en América, pero hijas o hijos de padres españoles.
Los peninsulares, bueno, para aquel momento eran muy pocos. Según los estudios históricos, apenas llegaban al 1% de la población y esto estaba compuesto por blancos, más o menos el 20%, el 24% por mestizos, el 38% de la población en aquel momento por indios y el 18% por negros. Es decir, que en aquel momento América Latina era una sociedad muy heterogénea y en la que la élite social la formaba la población blanca. Es decir, que dentro de la población blanca los peninsulares ocupaban, como ya se ha venido señalando, los altos puestos en la administración y los criollos eran los grandes terratenientes, aunque en su gran mayoría también habría que analizar este contexto del papel de los criollos en aquel momento como terratenientes, porque los criollos no tenían una situación económica tan favorable, sino que ocupaban los pequeños cargos de la administración. Es decir, que eran una pequeña burguesía urbana o un mediano propietario rural, si lo queremos dar o analizar desde términos ya mucho más económicos y políticos. Pero también existía un importante grupo de criollos con escasos recursos denominados como los plebeyos. En cambio, ¿cuál es el papel de los mestizos? Los mestizos fueron un grupo que no estaba regulado y cuyo papel en la sociedad tampoco no estaba totalmente definido, convirtiéndose prácticamente a los mestizos como mano de obra asalariada para el campo y para la naciente industria y el comercio en aquel momento. En cambio, los indios en Hispanoamérica consensuaron sus tierras por las que tributaban al rey. La legislación en aquel momento les había protegido evitando su conversión en esclavos. Y en el caso de los negros, que era una población menor al 10% en Hispanoamérica, obviamente con un mayor porcentaje de población en Brasil, eran mano de obra esclava, aunque desde mediados del siglo XVIII también fue aumentando el número de lo que se llamaba en aquel momento libertos. Es decir, que con esto podríamos nosotros analizar que indios y negros formaron parte de los ejércitos de independencia. Pero hay una cosa que hay que señalar muy claramente, que el papel de los indios y de los negros en los ejércitos de independencia no solamente era en el lado independentista, sino también en el bando realista. Es decir, que había un contexto muy diferente o de un análisis desde otra perspectiva en el papel que ellos tomaban en aquel momento. Ahora, el papel económico es muy fundamental analizarlo. ¿Por qué? Porque en América Latina, en aquel momento producía materias primas con destino a Europa y compraba productos manufacturados. Este comercio que debía pasar por España, que se beneficiaba de las cargas tributarias que tal comercio generaba, eh, promovía un desarrollo industrial que estaba alrededor de Inglaterra y Francia, convirtiendo a América Latina en un sector necesario para ampliar el mercado y potenciar ese desarrollo industrial. La debilidad de la Marina Española en aquel momento y de la Armada, y frente a la incapacidad que tenía España para responder a las crecientes demandas de tráfico marino, eh, a la vez que también existían navíos de diferentes naciones que decidían comerciar directamente ya sin la necesidad de realizar actividad comercial con España, generó y creó una situación que uniría los intereses americanos e ingleses durante la invasión napoleónica de España, con lo cual se crearon condiciones objetivas y condiciones subjetivas que favorecieran los procesos de independencia en América del Sur. Y este proceso independentista, que estaba en manos de una pequeña parte de la población, es decir, de los criollos, buscó satisfacer las demandas mediante un proceso de independencia política, pero olvidando las pretensiones y necesidades del resto de la población, lo que está en la base de los posteriores movimientos sociales que vivió en América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX y lo que también generaría condiciones para que se posibilitara un nuevo desarrollo de movimientos sociales a principios del siglo XX. Además de que los intereses económicos de la población criolla también están en base a la posterior división administrativa de América Latina. Es decir, que el proyecto criollo en aquel momento no era
no era el único. Los proyectos criollos que se venían generando en todo el continente eran proyectos múltiples que estaban determinados en función de diferentes intereses económicos de cada una de las zonas y que estaban vinculados al tema de la minería, la agricultura, al comercio, a la ganadería, a la industria. Es decir, de que todo este componente y este desarrollo económico generó condiciones para que exista una madurez de los criollos que unificó con la situación que se producía en España tras la invasión napoleónica para que se dieran condiciones y propiciaran el inicio del proceso emancipador. ¿Sí? Entonces, con estos antecedentes sí es importante analizar el papel de la Revolución de Quito entre 1809 y 1812 es el papel de los sectores populares. Y para esto me referiré a los estudios que ya se han venido planteando, que lo planteó en 1992 Alonso Valencia Llano, que lo planteó también Guillermo Bustos y también en algún momento Pedro Sade Herrería. No sin antes mencionar 4 cosas fundamentales. Punto 1. El proceso autonomista que se desarrolla en Quito entre 1809 y 1812 estará en manos de una pequeña parte de la población, que es la población criolla, que buscó satisfacer sus demandas mediante la autonomía política, pero obviamente olvidando las pretensiones y las necesidades del resto de la población, lo que determinó, como ya habíamos mencionado, el avance de diversos movimientos sociales que se vinieron generando posteriormente. El segundo punto interesante, los intereses económicos de la población criolla están también en la base de una posterior división administrativa de América Latina. Es decir, de que el proyecto criollo, obviamente al no ser único, promovió diferentes circunstancias políticas, económicas, culturales, militares, que propicien nuevos procesos de lucha e intervención. Un punto interesante sobre la importancia del 10 de agosto de 1809. La importancia del 10 de agosto, el papel del 10 de agosto de 1809, que no logra consumar la independencia, como sí lo hace el 9 de octubre de 1820, y que ha venido generando un gran debate, no solamente desde el contexto de la historiografía, sino también a nivel de otros sectores que lo han tomado como plataformas y catapultas políticas para defender muchos de los proyectos de las oligarquías nacionales en el momento actual, han determinado merecer o disminuir la importancia a estos dos procesos de luchas que se dan. Pero hay que entender esto como un proceso, como el resultado de diversas luchas que promovió la causa independentista, sin que reste la importancia de estos dos acontecimientos, el cual ha sido promovido por la historia oficial como un mito prácticamente, como un mito fundacional y que prácticamente ha estado desarrollado desde, podríamos decirlo, lo han venido gestando desde una perspectiva épica. Y es así como desde la historia oficial comúnmente se maneja el papel de las fechas históricas. Nosotros los podemos ver y visualizar comúnmente en las redes sociales, comúnmente en las cadenas que realizan los gobiernos seccionales, el gobierno nacional, es decir, desde una perspectiva ética, épica, desde el contexto de una posibilidad de un mito se viene manejando los procesos independentistas, las celebraciones, pero no desde los reales intereses de cómo se debería de ir contando la historia. Pero en el caso de Quito, del 10 de agosto, el pronunciamiento de la primera junta, el 10 de agosto de 1809, no recibió el apoyo de Guayaquil y de Cuenca, como tampoco no recibió el apoyo de Pasto y Popayán, que en aquel momento eran territorios de lo que actualmente podríamos denominar como el Ecuador. En cambio, lo que ocurrió en Quito en 1809 es la reacción conjunta en el continente. Es decir, de que a lo largo del continente se organizan las primeras juntas que se vienen desarrollando a lo largo entre 1810 y 1812. Pero el papel que juega Quito es totalmente imprescindible. ¿Cuáles son las causas? Esto generará que los posteriores meses el apresamiento de una buena parte de sus participantes, que comúnmente la historia siempre lo desarrolla, que cada año se lo menciona, y donde la mayoría de ellos
formaban parte de la élite local y que al año siguiente van a ser asesinados. Pero hay un punto importante. Si analizamos las proclamas de la primera Junta Suprema de Gobierno de Quito, no se encuentra el argumento, un argumento claro que diga que se busca la separación de la metrópoli, de la monarquía, como tampoco no lo tenían en otras ciudades. Pero sí hay argumentos suficientes en aquella primera proclama para autonominarse de Bogotá y de Lima, que en aquel momento eran las sedes virreinales vecinas, ¿no? Y esto de alguna u otra forma, si bien no buscaron de manera explícita una ruptura con la metrópoli, estos primeros acontecimientos produjeron con el paso del tiempo un proceso independentista que al principio no era buscado cuando se comenzó a gestar este proceso autonómico. Pero hay una cosa interesante. ¿Qué pasa con los sectores populares en la independencia quiteña? Los estudios que se han venido efectuando sobre los periodos de la independencia en Quito, en Guayaquil y a nivel de muchas de las provincias de nuestro país, como de igual manera sucede en otros países del continente latinoamericano, siempre ha venido reduciendo sobre la participación de los diferentes sectores sociales que estuvieron involucrados en ella, ¿no? Principalmente priorizando la actuación de la nobleza criolla. Y de hecho, hay otros sectores sociales que prácticamente han sido ignorados y donde solo se les concede en algún grado de participación, ¿no? En un pequeño número de ilustrados, de intelectuales que en aquel momento generaron procesos de movilización, obviamente influenciados por el papel y la lucha que tomó Eugenio Espejo. Pero esta visión de la independencia obviamente obedece a un intento, podríamos nosotros decirlo, un intento de cómo explicar la historia del país a partir de una actuación de una mal caracterizada clase terrateniente, que se formó durante el proceso, durante el periodo colonial, y que se perpetúa sin mayores cambios hasta la revolución liberal del general Eloy Alfaro en 1895. Cuando ya en ese momento logra ceder el espacio político y se da a una nueva clase terrateniente, mucho más moderna y con intereses económicos vinculados al mercado mundial, lo que determinaría un nuevo entorno y el desarrollo de la industrialización en el país y un capitalismo en dependencia que estaría determinado por esta nueva clase que tomaría las riendas del poder político del Estado. Pero dentro de esta concepción de la historia de nuestro país, estos otros sectores sociales históricamente han sido ignorados. Es decir, que dentro de los libros de historia de educación secundaria y dentro de las clases de historia secundaria que muchas veces se imparten, o desde los sectores culturales e históricos que son dependencias o dependen al Estado o a los gobiernos seccionales, muy poco se habla y siempre su participación en la línea discursiva de estos sectores que responden al Estado, las denominan, las mencionan desde el papel de clases auxiliares. Y siempre la historia, en los procesos de independencia, son contados desde la oficialidad, desde un sentido de clase dominante, ¿no? Pero bueno, en el caso ya de la participación de los distintos sectores sociales en los acontecimientos que se dan en Quito entre 1809 y 1812, que nosotros podríamos caracterizar como la primera etapa de la lucha de la independencia, interesa mostrar cuáles son los motivos que tenían los sectores actuantes para participar en el proceso, en un primer proceso autonomista, ¿no? Y donde también juegan un rol los sectores populares. A partir del 10 de agosto de 1809 y todo este proceso de movilización que se da, todo este movimiento por la independencia en la Real Audiencia de Quito, en realidad no fue una idea independentista la que permitió que los diversos sectores sociales lograran identificar intereses comunes.
y se embarcaran en una lucha, en un proceso que condujo prácticamente a largo plazo a la independencia y al surgimiento a partir de 1830 del Estado republicano del Ecuador como actualmente lo conocemos. Pero lo que facilitó la convergencia revolucionaria fue la necesidad que tenían en aquel momento las élites quiteñas, las élites ilustradas, de construir, de formar, de ir generando todo un espacio de dominio económico y social que tenga un carácter autónomo, en el cual no tuvieran injerencia en los otros gobiernos coloniales, pero sí dependientes obviamente de la monarquía española. En eso es totalmente claro. No se está hablando que prácticamente se desligaba política, económica y administrativamente y territorialmente, geográficamente, de la monarquía. Lo que se pretendía era un entorno autónomo donde las otras dependencias en aquel momento no tuvieran mayor influencia. Esto explica que el movimiento del 10 de agosto no fuera planteado como un movimiento de independencia, ya que se trató prácticamente de reemplazar la cúpula del poder colonial con elementos de la nobleza quiteña, que sin embargo seguían haciendo manifestación de obediencia y acatamiento al soberano español, obviamente al rey, y al poder simbólico, administrativo y militar que tenía la corona española sobre, obviamente, las tierras de nuestro continente. Ahora, sobre el movimiento, sobre el papel del movimiento ilustrado y la participación política, que es donde realmente siempre los hechos del proceso de la independencia, de los hechos del 10 de agosto y del 2 de agosto, siempre se habla de la participación política del movimiento ilustrado. Y en este caso, se podría hablar del papel de Montúfar, ¿no? Y aunque Montúfar no se desempeñó únicamente en el campo económico, también formó parte del movimiento ilustrado, que se generó alrededor de lo que en aquel momento se denominó la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito, que buscaba en aquel momento el progreso, el desarrollo social, económico de la región. Pero en esta sociedad, que podríamos decir como la génesis, todo el entorno intelectual que creó condiciones simbólicas de representación y de línea discursiva, participaron el presidente de la audiencia en aquel momento, Luis Muñoz de Guzmán, el obispo Calama, los marqueses de Villa Orellana y Selva Alegre, Gabriel Cenitoya, Pedro Calixto y Muñoz y Eugenio de Santa Cruz y Espejo. De esta sociedad, que en términos generales intentaba promover el desarrollo de la región, Montúfar pasó a integrar la Escuela de la Concordia, en la que ya no solamente se hablaba del desarrollo económico, sino también de proyectos autónomos e independentistas. Esta sociedad, que fue conformada por un grupo de 58 personas, que sería el grupo que estaría posteriormente liderando el proceso de independentista, donde en aquel grupo estarían los marqueses de Selva Alegre, de Maenza, Miraflores, Villa Orellana, Solanda, también está don José Ascasubi, José Cuero, don Gabriel Álvarez, Pedro Montúfar, Juan Larrea, etcétera, etcétera, que son los nombres que comúnmente nosotros siempre los vemos dentro de la historia oficial. Estos criollos, todos que formaban parte de esta élite, de esta cúspide de la estratificación social, estaban relacionados también con Antonio Nariño y Francisco Antonio Sea, que en aquel momento era supernumerario de la escuela, quienes han sido considerados obviamente como precursores de la independencia de la actual Colombia. Y mencionando también sobre el papel que tiene de la iniciativa que vino generando Eugenio de Santa Cruz y Espejo, como el ideólogo, como el pensador, como el promotor adelantado a la época, que generó las primeras reflexiones de un nuevo Estado, de la posibilidad de nuevas condiciones de gobernabilidad, y donde no solamente se promovió el inicio intelectual, académico, filosófico del proceso independentista, sino que fue la influencia para el baluarte de las posteriores luchas que se vinieron generando a lo largo de la región. Pero frente a esto, sería interesante también hablar sobre el proyecto autonomista, ¿no?
¿Cuál es la relación de Montúfar con el presidente? Con el nuevo presidente que llegó a Carondelet en aquel momento y que se convirtiera en el vocero oficial del movimiento ilustrado, que en aquel momento buscaba defender desde diversas posiciones políticas el proyecto autonomista de los quiteños, donde mantenía un papel de convertir en Quito en una región autonómica que logre integrarse a los territorios de Pasto, además de la zona minera del Chocó, y que también lograra tener una comunicación propia con el mar a través de la región de Esmeraldas, que justamente hoy está celebrando también su bicentenario, ¿no? Pero en lo político también, Quito se pretendía que deba ser una capitanía general, obviamente, y por lo tanto independiente a los virreinatos de Nueva Granada y Perú. Estas son las condiciones que se van generando y que propician a que se vaya desarrollando un proceso autonomista, y donde en gran medida Carondelet abanderó todo el sentimiento autonomista criollo en aquel momento, y a través eh, de ciertos personajes que controlaban en aquel momento puestos claves, ¿no? Como en el caso del doctor Juan de Dios Morales, oficial mayor de la Secretaría de la Presidencia, los criollos lograron alcanzar una gran influencia en la Real Audiencia en aquel momento. Pero dentro de todo esto, dentro del entorno historiografiado que comúnmente se desarrolla y que todos conocemos y que siempre se lo menciona y se lo recuerda comúnmente, no solamente a través de la historia oficial, sino durante estas fechas, ¿no? Las instituciones educativas, principalmente las escuelas, siempre intentan rememorar a través de los chicos, de los niños, de las niñas, el movimiento autonomista del 10 de agosto, y siempre se habla sobre el primer grito de la independencia. Basta preguntarnos, ¿y qué pasa con las masas populares? ¿Qué sucede con los sectores populares? ¿Por qué esa parte no se la encuentra, no se la debate, no se la teatraliza a través de la educación secundaria, a través de los niños de las escuelas? No se la menciona en las instituciones públicas, no se la revalora, no se la reivindica. Hay un sector un gran componente poblacional que se lo desconoce en cuanto al papel que se genera en el proceso autonomista en el entorno total y general del proceso independentista, ¿no? Y cuando nosotros tratamos de hablar de los sectores populares es cuando se mira, estamos reflexionando acerca del papel, no solamente del concepto, sino del papel del pueblo. ¿Qué pasa con el pueblo durante esta época de cambios políticos? Como en algún momento lo llamara Pedro Sara Herrería, ¿qué sucede con el soberano, ¿no? Con este gran pueblo que se moviliza, que responde, que tiene una opinión pública? Durante el siglo XIX existía otro sector de la población que debate en los barrios, que debate en las plazas, que debate en los mercados, que debate el interior entre su familia, sobre el avance y el retroceso económico de la región, sobre el papel político que genera la Real Audiencia, sobre el papel que tienen quienes dirigen el Estado. Ellos, como hoy en el siglo XXI, también debatían y analizaban los problemas, analizaban las crisis económicas que en aquel momento se venían desarrollando, se planteaban respuestas, se trataban de buscar soluciones para salir de la crisis, que en aquel momento estaba a partir de los problemas en España, estaban generando grandes problemas económicos en América del Sur. Pero este soberano, lo cual en algún momento, en cierta manera, siempre se utiliza este discurso, esta palabrita para tratar de generar engaño, este pueblo, que en este periodo prácticamente el pueblo en aquel momento es solo una porción de aquella élite, que tiene en aquel momento la capacidad y el derecho de ser representados en el cabildo de la ciudad. Pero este papel de representación que tienen el Cabildo de la Ciudad ha sido ignorado obviamente por la historia, tratando de mostrar que el proceso independentista, que el proceso autonomista, contó con apoyo popular. Pero habría que preguntarnos qué pensaban los sectores populares, es decir, aquellos sectores de la ínfime plebe, los plebeyos, que aquel pueblo son soberanos del proceso autonomista que en aquel momento se estaba dando. Yo sí creería, y basándome mucho de los estudios historiográficos que se dan a partir de 1992,
La participación popular se la puede observar desde el mismo momento del golpe insurgente que se da el 10 de agosto. Lo que sucede es que esta no se da a favor de los patriotas, ¿sí? Los sectores populares que no logran expresarse en acciones directas y abiertas muestran un rechazo sordo que se expresa en los rumores, en los comentarios, en los versos populares que en aquel momento iban rondando las calles de Quito, hasta obviamente llegar a la movilización. Es decir, que los sectores populares fueron un elemento continuo de referencia, ojo, de referencia para las élites y el temor de ellas que lograron suscitar para poder explicar, para poder analizar las afiliaciones o desafiliaciones en relación a la influencia que venía generando o que no generaba el movimiento insurgente para 1810. Estos sectores populares prácticamente se convirtieron en uno de los principales factores explicativos de las divisiones internas que se dieron en la Junta y su posterior fracaso. Es decir, de que en ese momento los sectores populares toman un papel prioritario para el análisis, la explicación de cuál era el entorno que se avecinaba y que confluía en aquel momento en Quito. Pero, ¿cuál es la relación que tiene obviamente los plebeyos y el pueblo frente a la Junta, no? Un sector que también obviamente desconocía, ¿no? De que carecía de posibilidades para poder ejercer su opinión, pero que también hoy los estudios históricos nos muestran que aquellos sectores estuvieron prácticamente asustados por el avance que se venía desarrollando frente a la duda que se podía dar y que estaba provocando la insurgencia prácticamente en torno a la legitimidad del poder que ejercían los presidentes a nombre de la monarquía de España. Es decir, que en algún momento esto supuso ciertas dudas, es decir, que se generó una ruptura en la opinión pública, si podemos generarlo, denominarlo de esta manera, y que eso hace de que muchas de los sectores populares, así como de los militares, de los criollos, también tuvieran un concepto, un criterio frente a eso. Pero lo que sí se terminó promoviendo es que existe un rechazo de los sectores populares a la Junta. ¿Por qué? Porque se venía manteniendo una línea discursiva que la Junta lo que quería era usurpar los derechos de las autoridades que ejercían en aquel momento el poder en estas regiones a nombre del rey, a nombre de la monarquía española. Y para solucionar este problema fue necesario ir construyendo un discurso que lograra atraer a las masas. Es decir, de que en este campo sería interesante hacer un desarrollo y un análisis comunicacional desde la línea discursiva, historiográfica de los hechos que se dan alrededor del proceso de la Junta Autónoma, el proceso que se da en 1810 y en 1810. Este discurso encierra un mensaje reivindicativo, pero reivindicativo ¿a qué? A los derechos de la religión y de la corona, y que en aquel momento se logró transmitir esta línea discursiva, esta línea comunicacional, por medio de los tribunos de la plebe, por los tribunos del pueblo que se convirtieron en aquel momento prácticamente en un puente en unión entre los sectores populares de los barrios de Quito y las élites que se encargaron de la movilización y también podemos nosotros mencionarlo, de la desmovilización popular. Pero obviamente esto estaba de acuerdo a las conveniencias que en aquel momento la Junta políticamente podría determinar. Para las autoridades españolas, el tribuno, ¿qué era? Era el que convocaba, obviamente, al populacho, a los sectores populares, lo alarmaba, lanzaba grandes discursos con ferocidad, con entusiasmo, promovía el debate. Es decir, que en aquel momento eran las tribunas populares de cómo se venía debatiendo los hechos políticos, económicos y sociales. Entonces, ¿qué genera? De que este tribuno se convierta en una de las representaciones más importantes
desde el contexto político y desde el contexto comunicacional, tanto que lograba garantizar el apoyo o el rechazo popular de las decisiones de la Junta y de las decisiones que se venían gestando a nivel de la monarquía. Pero esto también, la función que se convierte también fue una función de acceso social. Hay algunos casos que se mencionan dentro de la historiografía, como el caso de Antonio Bustamante, quien, por haber conseguido el apoyo popular para la Junta, recibió el título de gobernador y capitán general del puerto y de la provincia de Esmeralda. Es decir, que mediante el apoyo de los tribunos, la Junta logró neutralizar inicialmente el rechazo popular. Pero sin embargo, esto tampoco no es que logró durar. ¿Debido a qué? A que los problemas que se venían generando en España, los problemas de los tributos, de los problemas que venían enfrentando, determinó que los víveres comenzaron a escasear y promovieran un rechazo popular, promovieran una carestía de alimentos que particularmente terminó desarrollando un rechazo abierto. Y en el caso de los víveres, hay víveres que comenzaron a escasear, como en el caso de la sal, y la sal venía desde Guayaquil. O sea que hay algunos índices, elementos de carácter económico que nos pueden a nosotros dar las condiciones para analizar cuál es el rechazo que también se da en otros sectores de la región, como en el caso de Guayaquil, que en este caso particular con el papel que tiene de la sal, en aquel momento era totalmente necesario. Pero en este momento, para captar la voluntad nuevamente del pueblo, la Junta logra dictar algunas medidas económicas que lograron extinguir el estanco del tabaco, o el derecho a las alcabalas, y logró promover la disminución del precio del papel sellado. Y estas cosas, estas acciones, estas medidas, realmente beneficiaban poco al pueblo, pero sí terminaban beneficiando a los terratenientes en aquel momento, es decir, a un sector de los criollos. De ahí que se venían generando apoyos diversos para el proceso independentista, para el proceso emancipador que en aquel momento se venía construyendo como un proceso, y que obviamente también determinaba con las condiciones y el carácter discursivo autonómico que en aquel momento la Junta venía promoviendo. Pero estos discursos de los tribunos y las anteriores medidas que se vinieron desarrollando lograron de que el respaldo de algunos sectores de Fernando VII, asimismo como también de algunos sectores de la población, que en algunos sectores sí lograron tener el respaldo y en otros en cambio no. Pero también esto provocaba que se generara un indicio, que se generara un entorno de opinión pública donde el pueblo lograba renegar de las autoridades que servían, y a través de los diversos pasquines también lograran ridiculizar a los miembros de la Junta Soberana. Esta actitud popular empieza a variar, y ahí viene el segundo proceso, el segundo análisis del papel de los sectores populares en este proceso autonomista de 1810 a 1812, cuando se inicia la llegada de las tropas limeñas a Quito, que tenían como misión, como objetivo, el sometimiento de la Junta quiteña. Esta serie de abusos cometidos por los soldados ejercieron que se comenzara a implementar un proceso de represión generalizada, lo que provocó que los sectores subalternos, que los sectores populares, comenzaran a alarmarse, a refugiarse en las afueras de Quito, que se refugiaran en el campo y que buscaran los montes, los valles, como asilos frente a la persecución sistemática que se venía ya iniciando, es decir, todo un proceso de represión popular que se venía implementando en aquel momento en Quito. Esta alarma produjo que también se viniera a generar un nuevo proceso de escasez de suministros, lo que provocó obviamente una elevación de los precios en aquel momento, y esta elevación y la carestía de los suministros de los víveres provoca a que los sectores populares apoyen abiertamente ya
a los líderes insurgentes, que en aquel momento, que a partir ya del 2 de agosto de 1810, esta participación sea mucho más notoria. Más aún, durante este intento donde se quiere liberar a los patriotas presos, donde participaron algunos negros, donde participaron también criollos, sectores populares, y también el ofrecimiento que en aquel momento se insistía para la libertad de algunos esclavos que participaron, ¿no? Y otros con el pago de dinero. Ese intento de liberar a los revolucionarios presos, que produjo la muerte de la mayoría de ellos en manos de las tropas realistas, conllevó a que se generara un proceso de radicalización de la participación popular, ¿sí? Lo que se tradujo en una serie de ataques perpetrados individualmente por los grupos militares que respondían a la monarquía española, y lo que también provocó unas nuevas formas de organización en los barrios populares, es decir, como el papel que ellos toman durante el proceso independentista, donde el proceso autónomo, los barrios de San Blas y de San Roque, que queremos citar algunos casos. Pero lo que habría que analizar, que sería muy interesante, es que no solo se puede adelantar que este proceso estuvo dirigido por las élites, sino también que en un principio se trató de neutralizar la oposición de la Junta por medio de los discursos de los tribunos de la plebe, que posteriormente los sacerdotes desde los púlpitos se encargaron de comenzar a generar una acción de movilización de masas con acciones concretas en defensa del proyecto autonómico, del proceso revolucionario. Es decir, que en aquel momento las iglesias se convierten en aquellos entes de divulgación del rechazo popular, de la movilización discursiva y de la influencia ideológica del papel que tomaban los próceres, que tenía el papel autonómico, y que todo este proceso logró canalizarse hacia la defensa de los intereses de la élite criolla, a partir de algunas figuras prominentes en aquel momento, como ya las que mencionamos anteriormente y que los recoge la historia oficial, lo que hace que el papel de los sectores populares busquen busquen intereses económicos y de supervivencia en el entorno y en el papel que ellos tienen sobre su participación en el proceso independentista y en el proceso autónomo quiteño. Para concluir, me parece interesante poder analizar el papel de los hechos que se dan entre 1809 y 1812 con el papel de la línea discursiva. ¿Cuál es la línea comunicacional y discursiva que se dan en el desarrollo del proceso autonómico, del papel de la Junta, del papel de los próceres y de los sectores populares? Esta línea discursiva va determinada por la función que cumplen los tribunos de la plebe. De hecho, ellos fueron los responsables de la participación popular mediante el discurso que llevó a que los intereses de aquella élite criolla, ¿no?, se convirtieran también en intereses de carácter popular. Es decir, de que el proyecto político que rescataba los derechos de la libertad, de la idea de patria y del respeto a la religión, este discurso que está envuelto en toda una cotidianidad simbólica, que no solamente está desde los discursos por las necesidades de la carestía de víveres y la elevación de precios, sino también estaba impregnado por esta simbología de la religiosidad, y muchos de estos discursos también fueron exaltados a través de símbolos extraídos de la Biblia, tomando, por ejemplo, el papel del débil frente al fuerte, y también de la mitología griega. Logró crear una línea discursiva que funcionaba en cuanto a la movilización de los barrios. Hay ejemplos, ¿no?, de esto, como el convite de San Roque, que se da el 15 de noviembre de 1810. Es decir, en aquel momento se inicia un mensaje fraterno, donde luego se trata de dirigir hacia generar una conciencia a los sectores populares de la explotación que sufren los indígenas, haciendo un llamado al rechazo de esa situación
como único requisito que en aquel momento se podía generar para alcanzar la libertad. Es decir, que se da todo un ejercicio simbólico, ideológico, a través de la representación y la ejemplificación bíblica a través del púlpito eclesiástico para promover el respaldo de los sectores populares hacia la Junta. Entonces, en este momento ya es un discurso que comienza a generar otras condiciones, pero también es un discurso que no podemos nosotros rechazar, que es un discurso que intenta ocultar a los indígenas y a los mestizos de la procedencia de la explotación. Esta línea discursiva no viene del rey, sino viene de los subalternos del rey, quienes propician los abusos, quienes cometen los abusos en los sectores populares, lo cual crea condiciones para que se comience a hablar de una ruptura del pacto de reciprocidad y de esta forma mostrar cómo a los explotadores se les ha acabado el tiempo, lo que hace necesario, urgente, incitar a la sublevación y mantener este discurso de que la libertad no se ha perdido, se mantiene y hay que desarrollarla en aras de la libertad. Este discurso ha sido muy manejado, fue muy manejado ideológicamente y se orientó a mostrar lo lícito que era la rebelión en tanto al pacto de reciprocidad que se mantenía con la monarquía, que prácticamente se daba por rota, se daba por desconocida. Así, el pacto que antes servía para ocultar la explotación, que mantenía la corona española y que ejercía drásticamente, salvajemente sobre los indios y que protegía a los criollos, sirve ahora para que estos últimos puedan mostrar que son las autoridades españolas las explotadoras, las que están violentando. Es decir, que dicha explotación no es válida en tanto que Fernando ha muerto. Así se logra unir esta mentira respecto a la muerte del rey con una manipulación ideológica donde se promueve, donde se trata de inducir a los indios a realizar acciones que no los beneficiaban tampoco de alguna manera. Pero esta licitud de la rebelión está dada por el hecho de que la persona que garantizaba el pacto, pues el protector prácticamente no existe. Es decir, de que el viejo orden que garantizaba la protección de los naturales prácticamente ha muerto y los que pretenden heredar su gobierno son legítimos. Es decir, el papel que toma la Junta, el papel de los próceres, acaudillada y legitimada por el discurso, por el papel de la subalternidad de los sectores populares, que también se convierten prácticamente en un momento determinante como una forma de calibrar las posiciones y las contradicciones políticas y militares entre la Junta, entre los patriotas y la monarquía española. De esta manera, el mensaje criollo, que busca movilizar a los sectores populares, a las masas indígenas en la defensa del proyecto autonomista, del proyecto independentista, oculta en su fondo también la legitimación anticipada de este nuevo orden que terminará surgiendo a partir de la independencia y posteriormente con la llegada de la República y obviamente con la construcción de este Estado-Nación que lo conocemos como Ecuador a partir de 1830. ¿Qué quiero decir con esto? Que la captación del discurso garantizará entre 1809 y 1812 que las masas populares hagan suyo los conceptos criollos de patria, religión, independencia y libertad. ¿Sí? De esta manera y mediante todo este engranaje de manipulación ideológica por parte de los tribunos, el proyecto criollo será asimilado por los indígenas, los que creerán que están defendiendo sus propios intereses, pero que con la llegada de la independencia, con las nuevas formas económicas y de administración pública y geográfica y territorial, y con la llegada de la República, determinarán una nueva forma de explotación. Es decir, que aquellos discursos, aquellos conceptos de patria, independencia y libertad, relegando tal vez en este caso el papel de la religión, no fueran promovidos a la realización plena. ¿Y qué sería el acápite para mantener, para garantizar una nueva forma de insurgencia que se comenzarían a generar desde aquellos sectores desconocidos,
desde aquellos sectores subalternos, desde los sectores populares, que comenzarían a gestar nuevas formas de organización, de participación y de líneas discursivas a partir de 1830 hasta 1895 con la llegada o con el triunfo de este proceso que lo conocemos como la Revolución Liberal. Es decir, de que hay una línea discursiva, una línea de reivindicación popular que está impregnada ya desde los inicios del siglo XIX, que está alrededor de los hechos, de las acciones que viene generando la Junta Soberana, desde el papel contrahegemónico que trata de proyectar, que trata de garantizar una ruptura no solamente simbólica, sino también una ruptura a largo plazo que prácticamente no sería desarrollada en Quito, pero sí generaría las condiciones ideológicas de movilización y las condiciones políticas para que el 9 de octubre de 1820 se generara este proceso de independencia de la provincia libre de Guayaquil y que determinara ya para el 24 de mayo de 1822 la independencia total de lo que actualmente nosotros conocemos como Ecuador, pero donde detrás de eso, subjetivamente, estos sectores mantendrían todo un proceso comunicacional y de reivindicación que no estaría acabado, terminado y que tampoco no garantizaría por las concepciones que no solamente determinados sectores criollos lucharon, sino también por aquellos sectores populares que estuvieron alrededor del proceso independentista y que estuvieron alrededor del proceso autonómico, que formaron una parte clave en la influencia ideológica y de movilización que provocaron nuevos proyectos insurgentes, nuevos proyectos de libertad y de independencia que se desarrollarían a lo largo del siglo XIX hasta fines del siglo XIX y que en algún momento ya desde otras condiciones económicas y administrativas promovieran nuevas formas de organización a principios del siglo XX. Así que quiero agradecer nuevamente a la Junta Regional de Historiadores, Independencia de Guayaquil, por esta posibilidad. Es un ejercicio sumamente interesante analizar los hechos en torno al papel que se viene generando en la Revolución de Quito entre 1809 y 1812, desde otras voces, desde otras posibilidades del discurso de la historia, desde el análisis historiográfico. Así que nuevamente agradecer a la Junta Regional y vamos con las preguntas que ustedes tengan que hacer. Y Wilman. Muchas gracias al historiador Miguel Campos por esta interesante participación en torno a los sectores populares en la Revolución de Quito 1809-1812. Yo quisiera, Miguel, que me permitas abrir un diálogo con los invitados en Zoom y también a través del chat por quienes deseen participar y hacerle pregunta a nuestro investigador histórico invitado hoy a conversar con ustedes sobre estos procesos que nos llevan a pensar un poco las rebeliones o las sazonadas, que bien lo hacía notar el historiador Miguel Campos, nos lleva un poco también a trascender con estas ideas preindependentistas hacia la independencia y que constituyen una afirmación de ideas más identitarias en torno a los procesos políticos de lucha de clase en la revolución liberal radical. Yo quisiera, Miguel, abrir un poco este debate contigo. Primero, con estas tesis que tú has manifestado y estas reflexiones en torno a este proceso de independencia, sí, con las tesis que tú nos has indicado, el proceso de independencia que se aceleró con la revolución de Guayaquil se inicia entonces con el pronunciamiento autonomista de Quito en 1809, Miguel. Pero también quisiera adjuntarte allí otra pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el papel de los llamados precursores de la independencia mismo? Tú sí hablaste de Eugenio Espejo, pero José María Lequerica, desde la construcción de una visión ilustrada que incluyó en los movimientos autonomistas e independentistas de Quito entre 1809 y 1812, y sobre todo en 1820 en Guayaquil. Miguel, con esta primera pregunta quisiera que abriéramos este diálogo con los invitados. Listo, sí, es
Totalmente importante el papel que no solamente generan los miembros de la Junta, sino también todo este engranaje intelectual que viene a ir desarrollando, no solamente desde la línea que promovía los procesos autonómicos. Vale señalar que es sumamente fundamental porque ellos responden a un imaginario que en aquel momento se venía fraguando para tratar de generar una diferenciación no solamente política, sino también administrativa, con el papel que podría tener en aquel momento la monarquía española. Esto de alguna manera también generó nuevos enfrentamientos con las élites de la provincia. O sea, hay que mencionar de que el papel que tienen los próceres no solamente es un desarrollo de movilización política, sino también militar, lo que de alguna u otra manera promovió de que la Junta lograra a través de algunos de los elementos más radicales, que podríamos decir, de los elementos revolucionarios más radicales, como Morales, Quiroga, Salinas, que ellos se convirtieran, ojo, se convirtieran en los principales tribunos de la plebe, que a través del papel que estos tres personajes, por poner como ejemplo, estos tres personajes logran desarrollarse, logran crear una influencia que promueva la movilización cada vez más activa de los sectores populares urbanos que intentaban radicalizar el proceso en aquel momento. Es decir, que se da todo un entorno, un proceso revolucionario que también hasta Juan Larrea promovió mucho discurso donde él decía, ya no quiero insurrección, pues he visto lo que pasa, yo juzgué que era melón y lo que ha sido calabaza. O sea, a través de todo un engranaje se puede dar de que, como a través, por ponerte el ejemplo, estos versos, ¿no? Logran expresar también el desengaño de un miembro de la élite que estaba participando, que estaba dentro de este proceso autonomista, pero que a través de otros elementos, como el papel del obispo Cuero de Caicedo, logra movilizar y crear toda una influencia en la movilización popular que se da. Es decir, de que no solamente se logró, a ver, ¿cómo lo podríamos mencionar? Que la actuación definitiva para el triunfo de la Junta y para el papel que que se desarrolló en aquel momento, no solamente haya sido de la idea de un sector prominente, sino que también respondió al auge masivo de los sectores populares que, claro, en un primer momento rechazaron frente a lo que a todo este enfrentamiento político con la monarquía, pero que posteriormente determinó que los sectores populares logren fraguar y asumir también la línea discursiva de los próceres. Muchas gracias, Miguel. Miguel, desde el chat de la Junta, Susana Freire García pregunta, ¿puede decirse entonces, estimado Miguel, que la gesta de agosto de 1809 fue ante todo la reivindicación del autonomismo criollo quiteño? Se fue la repito, Miguel. Se detuvo, no te escuché muy bien. El chat, ¿sí me escuchas, Miguel? Allí, desde el chat. Sí, Susana ahí te escucho. Freire García pregunta, ¿puede decirse entonces, estimado Miguel, que la gesta de agosto de 1809 fue ante todo la reivindicación del autonomismo criollo quiteño? Sí, totalmente, pero hay que entender también como un proceso. No podemos nosotros entender el proceso independentista solamente analizando de los hechos del 10 de agosto de 1809 desde una línea sesgada, tratando de debilitar o poniendo en prioridad los hechos del 10 de agosto de 1809 con el papel que tiene el 9 de octubre de 1820 en Guayaquil. Hay que entender el papel de un proceso, cómo se van generando determinadas condiciones que promueven un proceso emancipatorio. Y de ahí que el papel fundamental que se da en los hechos del 10 de agosto, todo este proceso, este camino revolucionario entre 1809 y 1812, determinaron que se dieran nuevas condiciones y nuevas formas de visualizar en aquel momento el papel de nuestras regiones para promover un proceso emancipatorio, que si bien es cierto, al principio solamente se promulgaba
una emancipación, una autonomía de carácter económico y administrativo, logró generar todo un proceso independentista ante la monarquía española. Gracias, Miguel. Miguel, ¿podrías explicar cuál fue el hecho político que motivó la declaración de fidelidad al rey Fernando VII en el acta de la Junta Autonomista del 10 de agosto de 1809? Tengo problemas con el audio que no logro escuchar te la muy bien. repito, te la repito, Miguel, si me escuchas allí, ¿no? Sí, sí, te escucho muy bien. Hay una pregunta del historiador Ángel Emilio Hidalgo. ¿Podrías explicar cuál fue el hecho político que motivó la declaración de fidelidad del rey Fernando VII al rey Fernando VII en el acta de la Junta Autonomista del 10 de agosto de 1809? Creo que perdimos a nuestro invitado. Sí, Miguel, ¿estás con nosotros? No, creo que perdimos un poco a nuestro historiador invitado por la Junta Regional de Historiadores hoy. Vamos a esperar un momento, si nos ayudan en producción, por favor, viendo, al parecer, perdimos contacto con el historiador Miguel Canto. Vamos a, desde producción, por favor, a quienes nos están asistiendo desde la sede de la Junta Regional de Historiadores, Tania Muñoz, si nos puedes indicar respecto. Miguel, regresamos, sí. Sí, perdón, tengo un problema con el internet. Sí, sí. A ver, yo te escuché acerca del papel de la Junta de Gobierno, ¿no? Autónoma de Quito. Sí, a ver, lo puedo repetir, Miguel, si quieres la pregunta. Una pregunta que fue, que fue enviada por el historiador Ángel Emilio Hidalgo. ¿Sí me escuchas ahí, Miguel? Sí, ahora sí, totalmente. Si podrías explicar cuál fue el hecho político que motivó la declaración de fidelidad al rey Fernando VII en el acta de la Junta Autonomista el 10 de agosto de 1809. Ya, bueno, a ver, para 1809, después del derrocamiento, ¿no?, de Manuel Ruiz Urríez de Castilla, ¿no?, que en aquel momento era el presidente de la Audiencia de Quito, el sector, todos los próceres formaron una junta provisional de gobierno. Pero esto fue determinado obviamente por los inicios que se dieron en aquel momento frente a los problemas que se dieron a raíz de la invasión napoleónica a España, lo que generó diversas contradicciones, no solamente en la región, sino también en el papel de los intereses de las medidas tomadas por el gobierno colonial en Quito. O sea, esto determinó de que prácticamente para 1808, ¿no?, el Cabildo de Quito recibiera noticias de la invasión napoleónica a España y que de alguna u otra manera estos hechos determinaran diversos complots, ¿no?, que se dan. Para 1808 se da un complot que se lo conoce como el complot de Navidad, que donde lo desarrolló o lo lideró Juan Pío Montúfar y que determinaron cómo gestar este proceso a partir de la crisis socioeconómica que estaba viviendo parte de la audiencia a causa de las reformas borbónicas que en aquel momento se estaban dando y que estaban determinando obviamente los planes autonomistas para Quito. Gracias, Miguel.
Miguel, desde Facebook, Regina Zambrano hace una pregunta. ¿Sí me escuchas bien, Miguel? Regina Zambrano pregunta, ¿consideras que el movimiento del 10 de agosto de 1809, no siendo el llamado primer grito de independencia de Hispanoamérica, a ver, hay un... No es, sería el llamado primer grito de independencia en español, considerando que en Bolivia ya se habían pronunciado al respecto, no fue un movimiento de liberación, sino una continuación al Imperio Español, al solicitarse a Fernando VII viniera a reinar desde Quito, tomando en cuenta lo que consta en el acta del movimiento. A ver, hay que entender el proceso independentista y el proceso autónomo como un todo. Yo por lo menos no considero de que deberían de analizarse desde aspectos diferentes. El proceso que se ejecuta el 10 de agosto de 1809 no deja dudas y es muy claro sobre el papel y el carácter autonomista, ¿no? Que genera todo y se desarrolla un movimiento liberador. Pero de igual manera tampoco podemos nosotros señalar de que el movimiento en aquel momento promovido por criollos patriotas estaban inspirados obviamente en el pensamiento de Eugenio Espejo. Es decir, de que existe todo un proceso que se viene promoviendo y que de acuerdo a las condiciones económicas en aquel momento y políticas no logra asumir como principio el papel de la soberanía popular o de representación del pueblo, sino más bien logra promover un proyecto autonomista. Pero ese proyecto autonomista se convierte en parte a cápite para los posteriores procesos que conducirían a la independencia, es decir, llegaría hasta el 9 de octubre de 1820. Pero también hay que entender algo fundamentalmente. El papel de las juntas de gobierno no solamente se desarrolla en Quito, sino también en muchas regiones en aquel momento. Y ese papel de las juntas se promueve en diversas formas de tratamiento político, de organización administrativa, lo que se van determinando por diversas condiciones, principalmente por los problemas que en aquel momento sufría España, buscando un carácter autonómico. Ese carácter autonómico crea condiciones también determinantes a nivel económico y jurisdiccional para que se vengan promoviendo formas de independencia. O sea, también habría que tomar el papel, y yo lo plantearía, que no solamente cuando hablamos de independencia podríamos hablar del papel que toman las élites criollas en la promulgación de las juntas a nivel del continente, sino también el papel de los otros sectores que no formaron parte de aquellos elementos, como en el caso de los indígenas, que también ya a finales del siglo XVIII venían también ejecutando acciones insurgentes para tratar de buscar nuevas formas también de independencia. Es decir, que no solamente habría que entender el papel que tiene la Real Audiencia desde el papel de la Administración de Justicia o de la Junta, ¿no? Que la reemplaza prácticamente como una alta corte, sino también desde el papel cómo se logra integrar y cómo logra crear nuevas posibilidades de nuevos bosquejos de movilización política. Yo lo entendería desde ese contexto y no podría entenderlo como dos luces diferentes. Hay que recordar de que muchas veces este discurso de tratar de separar, si bien es cierto, no bajo los mismos intereses del proceso independentista que se da en Guayaquil en 1820 con el proceso autónomo, pero sí entenderlo como un entorno que promueve ese proceso emancipatorio y no desde aquel discurso que por lo menos yo le entiendo que es creado desde las élites para tratar un poco de ir generando desde ese universo simbólico del lenguaje, de la representación, del discurso, dos entes, dos sectores históricamente confrontados, como nos quieren hacer ver, entre costa y sierra, que realmente de ahí recae siempre las inquietudes y las preguntas y los debates que se dan, porque muchas veces estos debates que se dan sobre el papel de la Junta, sobre el papel autonómico y sobre el papel que pueda tener posteriormente el 9 de octubre de 1820, no están determinados por el avance de los hechos históricos, por el papel participativo que tienen los sectores, los sectores populares o los criollos o los sectores subalternos. Está determinado también por la influencia de la línea discursiva de la élite que en algún momento logró interiorizar y darle un universo simbólico para
propiciar un cierto regionalismo para mostrar una confrontación histórica entre sierra y costa. Gracias, Miguel. Por asuntos de tiempo también vamos un poco a tratar, Miguel, de responder un poco más rápido porque hay muchas preguntas en el chat y en el fanpage. Antes de darle paso de leer una pregunta un tanto larga de Mónica Moreira Morán del chat, desde el Facebook te preguntan ¿por qué poco se habla? Azuero Luchín pregunta, ¿por qué poco se habla de los soldados de Quito, Guayaquil y Esmeraldas en la batalla de Pasto en octubre de 1809, entre los soldados al mando del capitán Galut y las tropas insurgentes de Javier Montúfar, que sería el primer derramamiento de sangre en ese proceso de independencia? Bueno, eso sucede por una circunstancia que más bien no pasa desde el debate histórico que nosotros si podríamos analizarlo, sino más bien pasa por el hecho de cómo se ha venido entendiendo y comprendiendo la historia a lo largo de estos años. Hay muchos de los hechos en torno al proceso independentista en nuestra región y en nuestro país que no son totalmente conocidos, ¿no? Y también la participación del ejército. Estos hechos, como lo menciona, fueron importantes durante la insurrección por razones desde el organismo, por razones simples, ¿no? Desde el papel de las transformaciones que sufren su composición, en la composición del ejército, hasta en el punto de que el ejército regular que existía en 1809 desapareció prácticamente en la práctica para dar lugar a las falanges de Fernando VII, ¿sí? O sea, hay una importancia del papel del ejército, del papel del cuerpo militar, que obedece a que se convierte en aquel momento en un dinamizador del ascenso social y en el vehículo que se logra dar o expresar la participación masivamente. O sea, habría que analizar cuál es el papel o la influencia de los sectores populares al interior de quienes formaban las filas del ejército. Es decir, que en lo que se refiere al ejército, solo se trata siempre de cuantificar desde el papel de la oficialidad, es decir, capitanes, tenientes, alférez, etcétera, etcétera. Pero también está el papel de los sargentos. Es decir, que en aquel momento la oficialidad se componía prácticamente de 19 miembros, de los cuales prácticamente solamente 2 eran españoles, un insurgente y otro realista. 17 en aquel momento eran criollos, según varios estudios. Es decir, de que en aquel momento las cifras que el ejército, dentro de su composición porcentual criolla, era la más alta. Prácticamente el 89% y un poco más era el índice de participación que tenían los criollos y también que era casi muy parecido al índice de participación revolucionaria que se tenía. Es decir, podríamos también hablar acerca de las prebendas, obviamente que también tenían la oficialidad, que llevaron a la tropa a que lograran apoyar la insurrección. Pero para ese apoyo, ¿qué estaba determinado? Que se garantice a los soldados dinero en efectivo, ¿sí? Y la promesa también del aumento en aquel momento de los sueldos. Ya hay documentos donde habla en el caso de la confesión de Juan Salinas, que se refiere acerca de la rendición de las tropas y la toma del cuartel. Hay otros elementos sobre la garantía de la participación del ejército que le pudo dar al golpe un carácter cívico-militar, ¿sí? O sea, podríamos entender también cómo el golpe se lo puede entender desde esa configuración, ¿sí? Y además de que también creo que para concluir, Wilman, hay que asegurar sobre el control que tiene el pueblo ante una eventual actitud negativa del propio ejército. Gracias, Miguel. Estamos conversando con el historiador Miguel. Hay otro punto, Wilman, que se me pasa. Hay que entender una cosa del papel del ejército. Sí. Hay que resaltar de que el ejército que surge a partir del proceso revolucionario en Quito, a partir del proceso autonómico, permite que numerosos miembros de la élite lograran acceder a cargos públicos. Es decir, de que se comenzó y se promovió posteriormente todo un reparto burocrático, es decir, que no solamente sirvió como un ascenso en el papel militar, sino también en el ascenso de poder, el ascenso social para los blancos quiteños, ¿sí?
Gracias al investigador Miguel Cantos Díaz. Estamos conversando con el historiador invitado Miguel Cantos Díaz por la Junta Regional de Historiadores Bicentenario de Guayaquil. Tenemos muchas preguntas, vamos a leer una, Miguel, que viene de Mónica Moreira, es un poco extensa, me vas a permitir. Dice, subamos, por favor, dice, todos los actores que formaron parte del proceso y la toma de decisiones estratégicas dan como resultado la gesta del 10 de agosto. Por lo tanto, podría decirse, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es un poco largo, vamos a ver si tal. Es un poco largo. A ver, tenemos una pregunta extensa, Miguel, pero no está como cortada en dos partes. Bueno, le vamos a pedir a Mónica que... Sí, a ver. No sé si escuchaste la primera parte, Miguel, que es una pregunta que le vamos a pedir a la producción mejor que desde aquí nos la envíen a través del WhatsApp y para poderla leer directamente desde el celular, porque desde el chat es demasiado extensa y hay muchas preguntas que se nos están escapando. Así que le vamos a preguntar, le vamos a pedir a Mónica que por favor le escriba directamente a la producción. Bueno, Susana Freire dice felicitaciones por la iniciativa. Que intervenga. Sí, saludos desde Quito. Buenas noches, saludos a todos. Saludan, Miguel, te felicitan por esta intervención. Y hacen algo así como una reflexión. Siempre que se habla de esta fecha, se menciona aquellos que lideraron. Pero en la historia, este proceso de independencia, en realidad no se pone énfasis en aquellos otros que son parte de lo que tú has contado de los subalternos, ¿no? Vamos a ver si acá ya nos llegó. Sí, le vamos a dar paso a Mónica, Miguel, ¿te parece? Mónica, ¿podrías prender el micrófono? Listo. Y hacer la pregunta directamente al historiador Miguel Cantos? Muchas gracias, adelante. Mónica, te escuchamos. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un placer para mí compartir este espacio con ustedes. Yo pienso más bien que este proceso independentista es como lo decía Miguel en un inicio. Es una consecuencia de una serie de situaciones que se vinieron dando. Digamos que es como el clímax del sentimiento de una sociedad pues, que ya venía siendo apaleada en el transcurso de la historia de nuestro país. Tanto así que este proceso fue el que marcó un hito muy importante a nivel de América Latina, ¿no? Más que una pregunta es un comentario, porque es verdad que todos los ciudadanos de alguna manera formaron parte de mínima o máxima de expresión durante el transcurso de este hito histórico, pero también quería resaltar esa presencia relevante, aunque en mínimo número, de aquellas mujeres que también se atrevieron a poner su voz de protesta, de aquellas mujeres que también marcaron la diferencia y que se convirtieron en un referente histórico para quienes ahora pues ejercemos ese tipo de representación. Más que una pregunta, era un soporte a la exposición de Miguel que me ha parecido sumamente buena, muy aleccionadora para quienes formamos parte de esta sociedad, pues que está en un constante cambio y en el que la palabra revolución es muy politizada, cuando lo que se tiene que visibilizar en procesos como este o en fechas cercanas como esta, es ese sentido de participación, de saber que no hay que aceptar lo que ocurre de manera pasiva, sino desde nuestros espacios, tratar de hacer lo posible para mejorar la situación para todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Mónica, por esa reflexión y ese aporte. Miguel, si quieres decir algo, añadir algo al respecto, si no, me permites hacerte una pregunta desde el Facebook de Santiago Poza. Claro que sí, claro que sí. Santiago Poza pregunta, Miguel, ¿por qué Guayaquil no apoyó la revolución quiteña?
Listo. A ver, yo quería tomar lo de Mónica, el papel de las mujeres. Ese otro de los elementos que no están totalmente familiarizados dentro del debate público cuando hablamos de los hechos que se dan en torno al 10 de agosto. Siempre, y eso lo vemos muy seguidamente en las instituciones educativas, como también el caso de Guayaquil, sobre su participación. En el caso de las mujeres, casi siempre se menciona solamente a Manuela Cañizares, ¿no? Como quienes fueron una de las que intervino durante el 10 de agosto de 1809. Pero no se habla el papel de las diversas mujeres, quienes en su mayoría fueron las esposas, compañeras, madres, hermanas de los conspiradores. Hay que entender el proceso autonomista y el papel de los miembros de la Junta, el papel de los próceres no desde las particularidades y desde la individualidad de quienes las promovieron, sino también hay que entender desde el entorno que logran generar una influencia. Es decir, que la influencia que promovieron los próceres no estaba determinada solamente en una influencia de la élite criolla, sino también una influencia que iba alrededor de su familia. Y en esta familia, muchos de quienes formaban parte del entorno familiar fueron mujeres. En ese caso podríamos rescatar a Rosa Montúfar, que logró apoyar económicamente. Obviamente que pertenecía a una familia pudiente, ¿no? También organizó tertulias, está el papel de Manuel Espejo, Mariana Mateu de Ascasubi, Rosa Zárate, María Ontaneda, María de la Vega, Antonia Salinas, Josefa Escarcha. Hay mujeres del pueblo que también muchas veces son escondidas. Miren que las instituciones educativas casi siempre mantienen la representación de una sola, no solamente de Manuela Cañizares, pero dentro del papel de las mujeres del pueblo que participan está como María de la Cruz, que está dentro de las actas firmadas por los diferentes barrios de Quito para nombrar los representantes a la Suprema Junta Gobernativa. También está Estefa Campuzano, Rosa Solano, Margarita Orozco, perdón. Es decir, de que hay todo un entorno femenino que forma parte de estas luchas, obviamente desconocidas por la historia oficial, porque la historia oficial mantiene esa línea épica, esa línea de los patricios, obviamente, donde solamente figuran quienes la impulsan, pero no todo el engranaje que estaba alrededor. Y lo mismo sucede con el papel de Guayaquil. Una de las razones por las que Guayaquil no logra sumarse era por el tema económico, como yo lo había mencionado en un principio. El problema que se venía generando con las reformas borbónicas, las complicaciones económicas en la región, las acciones que vino promoviendo la Junta, en un principio no fueron prácticamente respaldadas. Y este respaldo se viene a entorpecer por los problemas, por las carestías de víveres y por la elevación de precios, como en el caso de la sal, como ya lo mencioné anteriormente. La sal provenía de Guayaquil, parte de los víveres provenían de Guayaquil. Esto generaba ciertas inconformidades para los productores de la costa, que obviamente no se iban a plegar a un movimiento que prácticamente tenía como objetivo temblar las bases de la economía, que ellos dependían de la economía de la monarquía. Muchas gracias, Miguel. Diana León nos dice que es importante, Miguel, enseñar la historia, resaltando el papel popular para comprender cómo ahora, en el presente, sigue siendo el principal grupo que gracias a esa lucha constante consigue justicia y respeto a todos los derechos, obviamente siempre bajo principios democráticos. Y Héctor Garzón también, Miguel, nos indica uno de los más graves problemas es el eurocentrismo, lo cual ocasiona una mirada sesgada de la historia y una pérdida de nuestros valores culturales, autóctonos y ancestrales. ¿Confirmarías esa reflexión de Héctor Garzón? Sí, es parte, ¿no? Yo entiendo de que el problema del papel de la difusión de la historia del proceso independentista también parte, obviamente, del problema europeizante, del eurocentrismo al ser analizada, ¿no? Pero también hay que entender de que eso también responde a los intereses económicos de un sector de la población
que ha tratado de disminuir o solamente darle diversas características o diversas concepciones al proyecto autonomista y al proceso independentista. Hay también elementos que son desconocidos, que no son analizados. Claro que hay muchos elementos totalmente importantes de los elementos jurídicos para la organización del Estado, que fueron promovidos a partir de los procesos independentistas, pero también hay un entorno subalterno que muchas veces no es destacado. O sea, el papel aquí, el papel se desarrolla. ¿Qué destacamos? ¿Qué decisiones o qué sectores de la historia decidimos descartar? ¿Sí? Eso nos provoca a que entendamos el papel, desde muchas veces el papel que cumplieron los virreinatos americanos en aquel momento, o las características del proceso autonomista, o el papel que tuvieron o que protagonizaron o pudieron haber protagonizado las minorías criollas y blancas. ¿Sí? Hay un elemento que tampoco nunca se habla sobre el papel de la población indígena que fue relegada. O sea, hay muchas cosas que no se hablan en torno a este proceso, como que también fue un proceso de carácter autoritario y en cierta medida caudillista. No se logró promover un cambio social. Lo que se logró promover fue un cambio de la titularidad del poder. ¿Sí? O sea, fue un largo proceso, totalmente complejo, que no solamente se luchó contra la monarquía española, sino que también se generaron varios enfrentamientos entre las propias poblaciones. Es decir, de que hay que entender desde diversas ópticas. Yo por lo menos considero que hay que reconocer y reivindicar aquellos elementos y aquellos sectores de la historia que son desconocidos. Se puede hablar en mil cosas acerca del papel del 10 de agosto de 1809. Cada año podemos rememorar los mismos hechos, los mismos acontecimientos y las mismas personas que formaron parte. Pero realmente habría que preguntarnos, ¿eso solamente construye la historia? Yo muchas veces me he preguntado eso, ¿no? Yo creo que parte también de esos criterios eurocéntricos que están apegados también dentro de los imaginarios educativos e ideológicos de la descripción de los hechos históricos, que también hoy por hoy están en un proceso, en un entramado colonialista. O sea, yo pensaría volver a analizar la historia desde otras posibilidades, que no están dentro de aquel reconocimiento de aquellos hechos, es decir, analizar la historia desde la subalternidad, que hoy por hoy no la encontramos. Nos parecería, y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué resulta que se hace aburrida la historia? Claro, resulta que para la historia, esa historia analizada desde los hechos, desde las fechas históricas, desde los nombres exactos, lugares exactos, fechas exactas, claro, forman parte de la historia. Pero habría que preguntar, esa parte del análisis y de la reflexión y la interpretación histórica nos ayuda y nos conduce a reencontrarnos como nación, a reencontrarnos como hoy por hoy nos llamamos ecuatorianos, y principalmente esa forma de cómo se ha venido analizando la historia nos ayuda a identificarnos. Cada año, cada 10 de agosto, cada 2 de agosto lo recordamos, los medios de comunicación lo recuerdan, la masacre de los próceres, la Junta Soberana, están las fechas, están los nombres de los patriotas. En el centro de Quito, cerca del Parque Elegido, la mayor parte de las calles tienen los nombres de los patriotas de la Junta Soberana. Claro, en Guayaquil, en las escuelas, se tratan a través de las redes sociales hoy a hacer videos con los niños. Pero habría que preguntarnos, más allá de recordar el hecho histórico concreto, con fechas, con nombres, con posicionamiento, eso nos da la posibilidad de sentirnos identificados con el papel que tiene el proceso autonomista y el proceso independentista en general. Yo lo pensaría que no. De ahí que yo considero y lo veo del análisis desde otra forma, de otra posibilidad de entender la historia, de reescribir, de recontar, de redescubrir. Y cuando hablo de descubrir, no quiero llegar a la interpretación de volver a descubrir algo que ya está descubierto, que es público, que está en los archivos generales de nuestro país, en los archivos de Colombia, de Perú, en los propios archivos de España, no, sino más bien dar ese reconocimiento y esa categorización a esa otra parte de la historia que no es contada por los elementos oficiales del Estado, que no es contada, que no fue contada hace 3 días en las instituciones educativas y que muy probablemente no sea contada ahora que se viene el 10 de agosto. Difícilmente
vamos a encontrar a las páginas de redes sociales de historia que van a contar sobre esa otra historia. Van a rememorar lo que cada año se rememora. Y no es que esté en contra, me parece interesante. Pero habría que preguntarnos, esa rememoración consecutiva de cada año, realmente nos logra identificar, conectarnos, entender el papel fulminante que tiene la historia. Yo lo pensaría que no. De ahí que yo considero del análisis de otras particularidades, de otros segmentos que no están dentro del debate y tampoco no están de los libros, pero que hoy, a través de estos nuevos elementos, se da la posibilidad de ponerlos en primer plano y priorizarlos. Muchas gracias al investigador Miguel Cantos. Yo quisiera en estos momentos, antes de finalizar, nos quedan otros minutos para seguir pensando sobre estos aportes del historiador Miguel Cantos, abrir un poco a nuestros invitados del Zoom, abrir un poco el micrófono para quien quiera hacerle una pregunta directa al historiador Miguel Cantos, hoy invitado por la Junta Regional de Historiadores Bicentenario de Guayaquil, y además invitarlos para el miércoles 19, que vamos a tener de invitado al historiador Ángel Emilio Hidalgo con el tema centralismo y federalismo en el proceso de la construcción de la nación ecuatoriana. Así que vamos a abrir un poco este diálogo con el historiador Miguel Cantos, quien desee hacerle alguna pregunta con micrófono abierto a nuestro invitado en estos momentos, por favor. Si no hay nadie, ya. Miguel, yo quisiera volverte a hacer una pregunta que nos reenvían desde el Facebook. ¿Me escuchas, Miguel, no? Desde el Facebook nos reenvían una pregunta de Regina Zambrano. Yo les pediría también a quienes escriben desde el Facebook, por favor, un poco más de claridad en las preguntas para podérsela hacer directamente al historiador, pero repito, indica que no ha sido respondida. Considera el movimiento del 10 de agosto de 1809, no siendo el llamado primer grito de independencia de Hispanoamérica, considerando que en Bolivia ya se habían pronunciado al respecto, no fue un movimiento de liberación, sino una continuación al imperio español al solicitarle a Fernando VII viniera a reinar desde Quito, tomando en cuenta lo que consta en el acta del movimiento. No sé si entiende esta pregunta, Miguel. Sí. Habla sobre todo sobre claro, Bolivia, con sus juntas anteriores a la de Quito. A eso podría estarse refiriendo. Gracias, Miguel, por favor, si podrías. Sí, el proyecto autonomista quiteño obviamente no determina un proceso independentista porque no rompe con la soberanía del rey de España, de la monarquía española. Lo que busca simplemente es tener una autonomía frente a los otros virreinatos que existían en la región, y es totalmente claro. De ahí del papel, por eso hay que entender cada uno de los hechos que se dan durante fines del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, entenderlos como un proceso, como un acumulado histórico, que cada uno de los hechos de las repercusiones, las campañas insurgentes y las batallas que se vienen generando desde los diversos sectores de nuestro continente, crearon nuevas condiciones para promover ya no solamente la autonomía, sino un proceso independentista. Es claro, anteriormente también se vinieron generando otros procesos de levantamiento. Es decir, yo lo podría denominar como conatos independentistas. Es decir, también desde la óptica que se lo levante. Y es otro ámbito de la historia que no es analizada. Porque, claro, nosotros hablábamos del proceso independentista desde el papel de los criollos, pero nosotros no hablamos o no tocamos muchas veces o no lo incluimos al proceso independentista cuando se habla de los levantamientos, ¿no? Yo pondría, por ejemplo, tomando la referencia que hace nuestra amiga, con el levantamiento de Tupac Amaru, que derivó a las reformas administrativas que trataron de introducir los Borbones, ¿no? En cuanto a la explotación del continente, y este levantamiento que se dio en 1780, liderado por José Gabriel Condorcanqui, que tomó en aquel momento el nombre de un antepasado suyo. O sea, este movimiento que se inició como una protesta por la mala administración española, derivó ya a una situación independentista, y no solamente de carácter independentista, sino racial, de carácter étnico, que determinó la formación de dos bandos.
la de los españoles y los criollos frente a los indígenas, mestizos y negros que secundaron a Tupac Amaru. Sí, y a pesar de que fue ejecutado para 1871, la rebelión se mantuvo por sus familiares. Es decir, o sea, hay diferentes conatos independentistas o nuevos procesos paralelos en torno a la independencia desde la configuración criolla, que se vinieron generando por aquellos elementos de subalternos que tal vez no se lo analiza desde un mismo pilar histórico, si no se lo trata de analizar desde dos vertientes diferentes. Pero imaginémonos qué tan interesante sería de que podamos analizar también el papel que tiene pues, la rebelión de Tupac Amaru y el papel de influencia que generaría a todos los pueblos indígenas ancestrales en nuestra región, en nuestro continente y en nuestro actual país, porque dieron la posibilidad que se comenzaran a generar nuevas formas de movilización, de rechazo popular, nuevas formas de reivindicación y principalmente nuevos entornos de organización que posibilitaron que para el siglo XX nacieran las primeras organizaciones indígenas. O sea, hay que entenderlo esto como un proceso, donde también se destaca el papel, obviamente, ya de Francisco de Miranda en el Virreinato de Nueva Granada en 1806, el papel de donde trata de levantar a Venezuela. Sí, igual las invasiones que se dan, estas intentonas, ¿no? De invasiones inglesas en el Río de la Plata en 1806, en 1807, que llegan a ocupar Buenos Aires. Entonces, habría que entenderlos todos como parte de un proceso, un acumulado histórico que determina diferentes condiciones económicas, jurídicas, jurisdiccionales, geográficas, que lograron promover diferentes movimientos y diferentes motines, donde muchos tuvieron como objetivo derrocar a las autoridades fieles a la monarquía y para crear gobiernos autónomos, pero que determinaron a un levantamiento generalizado, que también fue desconocido obviamente por las autoridades españolas y que generó a que se promueva este proceso ya que desencadena, que fuera, que desencadene, ¿no? El proceso independentista. Muchas gracias, Miguel. Miguel, un poco para ir ya cerrando esta enorme reflexión sobre este proceso y sobre estos hechos y acontecimientos en torno al resultado final que vendría a ser la revolución de independencia en Guayaquil. Yo quería un poco añadirte también algo que desde el Facebook nos están diciendo, porque esa idea reiterativa del gobierno local o de los gobiernos centrales siempre cada 9 de octubre, de pensar la historia desde el poder y no desde lo popular y lo subalterno. Es una pregunta que les pondría el punto a la I, ¿no? ¿Por qué esa siempre reiteración del poder de la burguesía local, sobre todo guayaquileña, de que siempre se reiteran a los ilustrados próceres aristocráticos? ¿Y por qué no esos patalzuelos, los otros, los que combatieron, no se los incorpora, se los incluye a la reflexión moderna en torno al bicentenario de Guayaquil? Porque eso responde a una visión de un sector del periodo de la independencia. Es decir, eso responde a una participación directa de la actuación de una nobleza criolla, lo que sucede en Quito y en Guayaquil, es decir, que solamente los hechos históricos están contados a partir de los patricios, de toda esta configuración simbólica, ¿no? Del héroe, esta configuración idílica, muy grecorromana, ¿no? De la heroicidad, con cierto grado de épico, ¿no? Y siempre está basada la historia de esa configuración cuando hablamos de la creación de nuestros estados. Siempre se habla de las particularidades, no desde los componentes que promueven todo un proceso de participación popular, indiferentemente si en un primer momento, como en el caso de lo que sucede en Quito, los sectores populares están en contra de la Junta y posteriormente se suman. Sí, pero eso hay que entender, porque el papel de la historia también tiene un contenido de clase. Quienes determinan y quienes cuentan la historia oficial responden a los intereses de un sector económico y político que demanda y que
y que tiene un control del Estado. Y siempre la historia va a ser contada. El problema surge cuando quienes asumen la conducción del discurso historiográfico también asumen las posiciones de un sector de la clase política en nuestro país y del poder político, de cómo trata de actuar, de cómo trata de influenciar, y sucumbe a esa línea discursiva y narra aquellos hechos históricos buscados y articulados desde esas posibilidades. ¿Sí? Entonces eso hace lo que sucede en el caso de Guayaquil. Guayaquil sucede prácticamente lo mismo. Estamos hablando de los patricios, del papel que ellos tuvieron, del hecho en sí del 8 de octubre, de lo que sucedió durante el baile, durante el jolgorio, claro, pero no se habla del papel de la población guayaquileña, no se habla de los campesinos, de los indígenas, del papel de las migrantes de la ciudad. Entendemos solamente la independencia de Guayaquil desde una visión actual de Guayaquil como ciudad, desde un contexto urbano, y no entendemos a Guayaquil como la región, como la provincia libre de Guayaquil o como el departamento de Guayaquil. Es decir, que nos hablan de una historia que está solamente basada desde una articulación colonialista, desde una articulación hegemónica, es decir, una historia contada desde la hegemonía, desde la hegemonía donde la fecha, las situaciones, los nombres son puntales para entender la historia, pero no desde una posibilidad de crítica desde los entornos, como los entornos, la subalternidad, cómo estos otros sectores que no están dentro del sector oficial conforman y son representantes y constituyen el caudal para que se inicien los procesos de transformación políticos, sociales, culturales que se dan en nuestro país y en nuestra región. Mira que el caso de Guayaquil, nos vamos al Bicentenario, pero todavía celebramos el Bicentenario de Guayaquil en la ciudad y creemos de que es solamente de la ciudad. Es decir, nos creamos toda una mirada simbólica, espacial en nuestra mente de pensar que Guayaquil como ciudad geográficamente es quien se está independizando y quien celebra las fiestas. No estamos hablando del papel de la agricultura, de los campesinos, de los montubios, de las mujeres, de los afro, de los indígenas que articularon la construcción de una sociedad que creó cambios económicos, sociales, arquitectónicos, cambios que nos condujo a la modernidad de nuestra ciudad y el papel importante que ellos también formaron en torno al proceso independentista en nuestra región y lo que se da en Guayaquil. Esos sectores no están contados y nosotros vemos muchas veces que quienes promueven la historia también están articulados a esa línea hegemónica, difundida y promovida y financiada simbólica y económicamente desde los grandes monopolios económicos de este país. Por eso para nosotros nos encanta entender la historia desde las fotografías, de los grandes monumentos, desde la fotografía de las grandes casas, de los sectores económicamente pudientes de Guayaquil, de los grandes terratenientes, de los grandes campesinos. Es decir, que está configurada una historia oficial, configurada desde lo estético, arquitectónico. Está configurada una historia oficial desde los patricios, está configurada una historia desde las leyendas que surgen alrededor de ellos, de la capacidad adquisitiva o no adquisitiva, está configurada desde los trajes de la época, desde la moda, desde una farándula historiográfica en torno al proceso independentista, de los grandes faldas de Oropel, etcétera, etcétera. Es decir, que nos cuentan la historia de los gran cacao, pero se olvidan de contarnos la historia de los negros, de los indígenas, de los montubios, de los cholos, de los mestizos, de todos quienes realmente son los que configuran el avance o la caída de los procesos políticos, de las crisis, son quienes sufren, quienes se sienten golpeados por las crisis económicas, por los altercados políticos, por las confrontaciones militares, que construyen todo este entorno que hoy lo entendemos como parte de esa historia. Es decir, de que esa historia es la que de alguna u otra manera domina el aspecto de la educación formal en nuestras ciudades, en nuestro país. Claro, hay que resaltar de que hay otros sectores, desde otros elementos que han generado una ruptura con ese campo historiográfico de cierta manera tal vez caduco, pero que ya no responde a los intereses de la identidad nacional. Yo en esto sí me allano mucho a los textos de Jorge Enrique Adún cuando él se preguntaba, ¿no? ¿Qué entendemos por la ecuatorianidad? O sea, cuando nos llamamos ecuatorianos, ¿qué entendemos? O sea, el ser ecuatoriano no es simplemente ver un partido de fútbol, apoyar
a un equipo de fútbol, no es solamente la bandera. Hay un contexto histórico, un acumulado de fuerzas históricas, de procesos sociales, de elementos generales que están detrás nuestro, que son los que vienen generando y crean las condiciones para posibilitar y entendernos lo que somos y lo que somos actualmente y de dónde provenimos y por qué también somos así. Donde no solamente tiene que ver el tema del color de la piel, sino el lenguaje, la forma de hablar, la forma de comportarse, nuestro dinamismo socioeconómico, nuestro entendimiento cultural, nuestra racionalidad al entender la política y nuestras particularidades de enfrentamiento entre nosotros, como el regionalismo y muchos de estos discursos que hoy han sido posicionados en la opinión pública en base a esa ideologización de la historia, esa influencia desde los grupos de poder para contarnos la historia. O sea, para nosotros lo bonito es mientras nos cuentan las cosas bonitas de la historia. Nosotros nos vemos en las páginas, en gran parte de las páginas de redes sociales que rememoran la historia de nuestra independencia, o vinculadas al Bicentenario, que nos hablen de los elementos subalternos. No, nos encanta hablar desde Guayaquil, que añoramos de principios del siglo XX, de las casas, de los gran cacao, de las grandes haciendas, de los grandes personajes. ¿Y qué pasa con el otro sector? Ese sector que está olvidado. Ese sector no forma parte de la historia. Claro que lo forma, pero yo entiendo de que es el papel nuestro, de quienes tratamos de romper aquella dinámica hegemónica, de contar, y más que contar, reivindicar aquellos otros sectores que la historia oficial no la cuenta. Y el papel de quienes hoy nos acompañan, de ser activos partícipes de la divulgación. Yo en ese caso, yo siempre, quien más apoya cada una de las iniciativas de los miembros de la Junta Regional, quienes están en base a esas particularidades de contar la historia, de aquella historia que no está contada, de las acciones historiográficas, investigaciones que realizan Ángel Emilio, Wilman, Freddy, Tania, Clodoveo, José Regato y otros sectores más vinculados a la historia, que están vinculados a contar esta nueva historia, esta nueva forma de cómo se debe desarrollar lo que hoy conocemos como historia y cómo nos sentimos nosotros particularmente atraídos e identificados. Muchas gracias con estas reflexiones y además también historiadores como Voltaire Medina, Jorge Núñez, a quien abrazamos desde la ciudad de Guayaquil, son historiadores incorporados a este proceso de revalorar desde las nuevas ideas todos estos acontecimientos y hechos que han construido la nación, pero una nación desde la regionalidad y desde la pluridiversidad. Muchísimas gracias con estas reflexiones finales del historiador e investigador histórico Miguel Cantos Díaz. Vamos a cerrar este importante diálogo y esta interesante exposición del historiador invitado Miguel Cantos por la Junta Regional de Historiadores. Y queremos agradecerte mucho, Miguel, y agradecer mucho a quienes hoy nos han acompañado para compartir contigo esta exposición e invitarles para el 19 para que ustedes vuelvan a incorporarse ahora a escuchar al historiador Ángel Emilio Hidalgo. Hay muchos saludos, Miguel, muchos saludos en el Facebook y muchos agradecimientos en el chat. Así que felicitaciones, Miguel Canto. El miércoles 19, centralismo y federalismo en el proceso de construcción de la nación ecuatoriana, por el historiador Ángel Emilio Hidalgo. Felicitaciones, Miguel, un abrazo para ti, un abrazo para todos, para todas. Gracias por ser parte de este emprendimiento de ideas más modernas para repensar y repensarnos a nosotros en este contexto sociocultural, político, económico, cultural, etcétera. Así que un abrazo para todas, para todas. Buenas noches. Cerramos con el historiador Miguel Cantos. Miguel, si quieres hacer alguna reflexión final. Si no, muchísimas gracias. ¿Alguna conclusión final? Más que conclusión, un agradecimiento a todos y principalmente a todos quienes forman parte de la Junta Regional. Este primer ejercicio de crear y movilizar una nueva forma de analizar la historia es fundamental para nuestro país. Creo que el tener a grandes maestros como Jorge Núñez y también tener a muchos de los amigos quienes están vinculados al campo histórico nos ayuda a fortalecer estos procesos de debate, de reflexión y pensar a la nación y al país como un todo, desde las particularidades
regionales, pero también desde el compromiso que tenemos, desde la multiculturalidad, desde lo diverso, entendernos como diversos como parte de un proceso histórico. Así que gracias a ti, Wilman, por acompañarme hoy, esta noche, en este debate, y muchas gracias a todos quienes forman parte de la Junta y principalmente a quienes hoy están dentro de esta sala de Zoom y también a quienes nos acompañan con sus opiniones en las redes sociales. Gracias, Miguel. Un abrazo inmenso. Jimena Flores dice, gracias, excelente charla. Isabel Cando, excelente exposición. Muchas gracias por haber generado en esta fecha esta reflexión. Después le indicaremos a Diana, a Jimena, a Isabel cómo aplicar para las siguientes charlas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches a todas y a todos en nombre de la Junta Regional de Historiadores.